recupera el hacha. Así se llama el mensaje. Si hablamos de que hay que recuperar, es porque se perdió. Pregúntale que está a tu lado así calladito, ¿qué se te perdió? Oh, nada, pastor, no se me ha perdido nada. Yo te voy a demostrar que posiblemente algo se te perdió. Y ese mensaje está en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 1 en adelante. Y quiero leer el pasaje completo y luego voy a hablar de algunos puntos basados en este mensaje. Su palabra está bendita. Dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho, es muy pequeño. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga. ¿Qué van a tomar? Una viga. Y hagamos allí, en el Jordán, allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Eliseo dijo: bueno, está bien. Pocas palabras, pero profundas y poderosas. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Como le dijo: te rogamos. Esa palabra rogamos me hace entender, si me pudiera meter en el texto, y es que estos hombres reconocían que en Eliseo había una unción de Dios. Por eso le decían: te rogamos que vengas con tus siervos. Una de las fórmulas del reino de Dios es que nos consideramos en estima menor que los demás. Pastor, ¿qué significa desde el servicio? Cuando usted le sirve a otro es porque usted cree que otra persona es muy importante. Eso guarda nuestro corazón. Estos hombres dijeron: ven con nosotros, ven con tu siervo. Y él le respondió: yo iré. Note que Eliseo responde preciso y conciso. Si tomamos en el contexto humano, Eliseo era el pastor, era el hombre de Dios. Dice el 4: se fue pues con ellos, está hablando de Eliseo, y cuando llegaron al Jordán cortaron madera. ¿Qué hicieron? Cortaron madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, que la prestaba. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Dice el 7: y dijo: tómalo. Y él extendió su mano y lo tomó. Este texto que acabamos de leer, vamos a predicar el mensaje que lleva por nombre, lo dije hace un momento: recupera el hacha. Hay algunos puntos de atención en este texto. Número 1, los que anotan, el primer punto de los hijos de los profetas. En un momento estaba Eliseo, pero estaban los hijos de los profetas, los herederos sociales de una visión. Estaban allí y Eliseo estaba con ellos. Los hijos de los profetas vieron que había un problema, había una incomodidad, era muy estrecho el lugar donde tenían que vivir, porque había muchos profetas juntos. Dile que hay que expandir la visión. La iglesia de Jesucristo tiene que entender que acomodado no va a poder fluir. De hecho, la persecución de la iglesia primitiva vino con el firme propósito de que el mensaje llegara hasta Venezuela. Si no persiguen a aquellos hombres, no hubiese llegado el mensaje. No hay viaje misionero, no hay persecución, no hay obra. El que te persigue, lo que hace es expandir. Te persiguen por causa de Cristo, obviamente. El Señor lo permite porque necesita que tú, en vez de ir al lugar donde siempre iba, vayas a otro lugar a llevar el mensaje. Estos profetas se dan cuenta que había una limitación, estaban incómodos. Le hacen un planteamiento a Eliseo y Eliseo le dice: bueno, me parece bien, vayan. Queremos construir otras casas. Queremos ya salir y hablarle a otras personas y buscar otro lugar, conquistar otros territorios para el Señor, porque eran profetas. Pero no fueron al mundo, a la discoteca, no, fueron al Jordán. Diga conmigo: fueron al Jordán. Y usted y yo sabemos que el Jordán tiene un significado importante para el pueblo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Allí bautizaron a nuestro Señor, el Jordán lo cruzaron. Y usted sabe que ese río tiene un significado importante para el pueblo de Dios. Por eso es interesante entender que cuando se extiende la visión en tu corazón, tú no vas a ir a donde Dios no te llevó.
No vas a ir a hacer lo que tú quieras hacer. Si tú viniste en esta tarde, es porque Dios te trajo, no porque tú viniste. Te trajo Dios para escucharte, para que escucharas y puedas recuperar tu hacha. Segundo punto importante, había la necesidad de edificar algo más grande. ¿Cuántos quieren levantar a su familia para Cristo? ¿Cuántos quieren conquistar nuevos territorios para el Señor? ¿Cuántos quieren que su familia completa esté a los pies? Es tiempo de conquistar, de ampliar. Los profetas dijeron, es tiempo de extender. Yo entendí cuando el Señor me dijo el primer día que llegué acá, me dijo, este no es un lugar donde te vas a acomodar, es una carpa. ¿Y qué pasa con una carpa? Una carpa usted la arma y la puede mover para todos lados. Empezó el tiempo del peregrinaje para Casa Iglesia. A donde Él me lleve, allá yo voy a armar la carpa en el nombre del Señor. Segundo punto, lo dije, hay una necesidad de edificar, de ampliar, de levantar una nueva habitación. Deja de orar por ti, porque seguro estoy que cuando que voltees inmediatamente a tu derecha, a tu izquierda, vas a ver gente que está peor que tú, porque no tiene al Señor como lo tienes tú. Y a veces somos tan egoístas, amados, que nos centramos en nuestras necesidades, en nuestros conflictos, y nos volvemos indolentes. Me gusta tu silencio porque yo quiero que tú entiendas que el Señor no te salvó para ti solamente. El Señor te salvó porque tú eres la respuesta para alguien que necesita que tú lo saques de los lugares donde Dios te sacó a ti. Amén. Tercer punto, diga conmigo, el orden de Dios. Los profetas dijeron, queremos ir a edificar una habitación más grande en el Jordán, queremos ir a buscar vigas, pero le dicen, por favor, te rogamos que vayas con nosotros. Y eso habla del orden, eso habla de que ellos sabían que había una autoridad. Y aquí la gente, quiero desmontar una creencia de gente que dice, yo no necesito un pastor, yo me congrego por internet, o yo me gusta como Rodolfo, pero yo tengo mi pastor que se llama Jesucristo. Usted está diciendo, yo soy un rebelde sin causa, jamás me voy a sujetar a nadie, y si no me sujeto a nadie, jamás me sujetaré a Cristo. Porque el Señor, tu pastor, mi pastor, usa a los hombres aquí para tratar con tu carácter. Dios no le da crecimiento a nadie que anda por allí como un chivo suelto. Y el crecimiento, diga conmigo, es una casa. Porque el diseño de Dios es una casa. Dios estableció un lugar. Y ciertamente algunos hemos tenido no quiero decir la mala suerte, porque si no es buena suerte. Hemos tenido el privilegio del Señor y que el Señor nos sacó de lugares. Y solo el Señor sabe cuánto nos costó salir. Por el temor y el temblor de no querer hacer las cosas en nuestra fuerza. Pero al final Él ganó, y particularmente a mí me sacó. Y ustedes vivieron lo que después de 7 años el Señor hizo con nosotros, nos reivindicó en nuestra casa de natal. Tú no necesitas ciertamente del hombre, pero Dios necesita formar tu carácter, y para eso y usa a los hombres. Estos profetas eran profetas de Dios, y vaya que leían la Biblia y sabían y tenían anhelo y querían armar una obra, pero sabían que necesitaban una cobertura. Y esa cobertura era Eliseo en ese tiempo. Había una disposición, ellos querían hacer. Hay gente que quiere hacer cosas para Dios, sin Dios, o fuera del orden de Dios. He aprendido que no es suficiente hacer cosas buenas, ni cosas malas, porque terminamos haciendo cosas que parecen buenas pero son malas. Pastor, ¿y qué estamos llamados a hacer? Pregúnteme. Haga las cosas correctas. ¿Y dónde consigo yo las cosas correctas, pastor? En la voluntad de Dios, en la palabra de Dios. Usted quiere hacer las cosas bien, no va a poder. Por eso necesita a Dios, porque Él sí la hace bien. Y cuando usted busca a Dios, entonces Él le enseña a hacer las cosas correctas. Porque usted y yo no somos perfectos, pero Él sí lo es. El mover de Dios se manifiesta casi que de manera imperceptible para entender la verdadera necesidad del hombre.
casi que de manera imperceptible. Imagínense, varios profetas dicen, nosotros queremos habitar en algo más grande, queremos montar una congregación. Imagínense que la hermana Raiza me ha dicho, mira, yo quiero que se vayan para el Salón Yexep. Y yo, claro que sí, pero ¿cómo no? Vámonos para allá. Así no funciona, es imperceptible, casi que ni se ve. ¿Y sabe qué? Que todas las cosas imperceptibles se vuelven visibles solo en presencia de Dios. Cuando usted le pregunta al Señor, ¿qué dice usted? Yo soy tu siervo. Yo le veo aquí la cosa bien chévere, el local está grande, se ve bonito, entramos más personas, pero ¿qué dice usted? Y es allí donde entra el temor. Diga conmigo el temor. A Dios. Hay gente que hace negocios porque piden, el diablo los escucha, le hace el milagro financiero, le hace el milagro de contacto, y luego después terminan con la tabla en la cabeza y preguntan, no entiendo, Señor, si te lo pedí, pero no esperaste. En la espera pacientemente en Jehová es donde Él hará. Esperé pacientemente en Jehová. Hay gente que espera un poquito, pierde la paciencia y toma decisiones. Pero les tengo una noticia, eso no son ustedes, porque ustedes vinieron para acá a escuchar palabras de Dios, ¿verdad que sí? Un aplauso al Señor entonces. Mire, yo he aprendido tanto los trancazos que quiero bendecirle. ¿Por qué? Bueno, porque mis trancazos, mis chichones y mis cicatrices se tienen que convertir en una victoria para ustedes. ¿Por qué? Bueno, sencillo, porque cuando yo no tenía instrucción sino directa de Dios, me equivocaba, mis amados. Y me daba aquellos trancazos y luego venía y se me decía, pero si tú lo hiciste con tu fuerza, tú creíste que era lo mejor, pero no esperaste en mí. En el mundo espiritual, los detalles hacen la diferencia. Dios mío, esta gente se ve fuerte. Cuarto punto, voy a continuar, predique, pastor, predique. El cuarto punto es buscar la palabra de Dios. Ellos dijeron, vamos a ir a buscar ¿qué? Viga. Vamos a buscar madera. La madera representa la palabra de Dios. Ellos estaban necesitando un elemento fundamental para edificar. Diga conmigo, edificar. La necesidad que tú y yo tenemos, según el contexto social, no es de la misma que se tiene según el diseño de Dios. En el diseño de Dios se necesita una casa. Perdón, en la sociedad se necesita una casa. En el diseño de Dios se necesita un hogar. El amor, el respeto, la autoridad, el establecimiento de la cabeza del hombre. Y la gente dice, bueno, pero algún día. Y las mujeres mandan y los hijos no obedecen y son un desastre, pero le piden a Dios una casa. Mis amados, la edificación es por el diseño. Dile que está a tu lado, es por el diseño de Dios. Note esto, que Eliseo se va con ellos. Ellos van a buscar vigas, y una viga es una estaca, un elemento que sirve para darle estabilidad a la casa, ¿verdad que sí? Pero Eliseo los mandó a cortar madera. Eso es como cuando te dice, Señor, yo quiero que tú me des un negocio. Dios te dice, primero aprende el principio del reino financiero. Tú quieres establecer una viga, pero Dios te dice, yo quiero que tú cortes madera primero, para que puedas edificar correctamente. ¿Por qué? Porque el dinero no es problema. ¿Acaso papá no es dueño del oro y de la plata? Pero el diseño, que se establezca en el diseño, es decisión nuestra. No tiene nada que ver con el Señor. El Señor lo escribió y lo dejó aquí. Yo entendía en estos días que escuchaba a un hombre que decía que la Biblia es un libro tan apasionante que es el único libro, ¿verdad?, que tú lo lees con el autor. Es el único libro que cuando tú lo lees, el autor está contigo y él te va revelando y te va mostrando. Y de hecho, si lo lees sin el autor, no tiene sentido, es un simple libro. Pero cuando tú le dices al autor, ¿por qué escribiste esto y para qué me sirve en mi vida? El Espíritu te dice, lo escribí para esto, pero a ti te sirve y te suelta la revelación. También aprendí en estos días que la Biblia no se lee solamente para predicar o solamente para llevar un mensaje en una casa de paz. La Biblia se lee porque es el manual de instrucción. Usted y yo somos como un artefacto electrodoméstico.
Y yo siempre coloco de ejemplo a mi esposa, que cuando comprábamos un artefacto, era muy desesperado. Y yo venía, aquí el botón, y mi esposa decía, espérate un momento, déjame leer el manual. Porque a lo que ahorita le empieza y lo daña sin saber. Pero es aquí está el botón de power, sí, pero hay que saberlo. Yo le tiraba el manual, bueno, agárrelo. Y yo me iba y esperaba unas 2 horas que ella terminara de leer. Y venía y lo enchufaba y decía, aquí dice 220, aquí dice 110. Yo sé eso, préndelo, quiero ver. Así somos en Dios. Yo quiero que me dé un esposo. Y Dios dice, yo quiero darte el compañero que establecí desde el principio de los tiempos para ti. Por eso no quiero un sapo, quiero un hombre que te represente, que te abrace. Y pasamos, ¿cuántos aquí, dígame sinceramente, han leído los manuales de los artefactos? Nadie. Muy poco lo leen. A lo que vemos, ¡ay, aquí es el botón! Y en el manual está especificado en francés, en inglés y en español. Y ni siquiera en español lo leemos. Mis amados, así mismo pasa con la palabra de Dios. Para poder edificar tenemos que saber los planos. Y los planos están contenidos en la palabra de Dios. Ese es un manual de instrucción. Usted le dije, es como un artefacto eléctrico. Cuando Dios lo creó con propósito. ¿Cuántos creen eso? Amén. Hay gente caminando como un pulpo en patines porque no ha descubierto su propósito. No sabe para qué está vivo. Por eso cuando le falta comida se emborracha de la ira y se pone bravo. Y cuando no tiene zapatos le da pena. Porque ¿qué va a decir la gente? Pero cuando tú conoces el propósito de vida, tú dices, esos zapatos no son los últimos que me voy a poner, porque conforme a lo que vaya formando el propósito en mi vida, tendré para bendecir a otros, caminaré en mi propósito. A mí no me da pena decirle esto, porque pena me daría hacer otras cosas. Todo lo que tengo puesto me lo han regalado. Y he aprendido también que las cosas no es de quien las paga, sino de quien las disfrute. Mira cómo me veo de bien. Este trajecito, esta fue la última adquisición, la camisa morada, la que tengo. Me la buscaron por ahí mi modista. No me da pena decir eso. Aunque no me conformo porque creo que soy canal de bendición. Por ahora, el Señor añade conforme a lo que Él cree que yo necesito. Y en la forma que Él cree que yo necesito. Hay gente que hay que romperle el orgullo. Hay que romper el orgullo, hermanos. Porque nos generaron unas expectativas tan grandes socialmente que nadie las pudo cubrir. Que nos hicieron saber que somos lo que tenemos, lo que podemos pagar y lo que podemos presumir. No veas que está a tu lado. Yo te voy a buscar un espejo. Sí, porque es que a veces no lo hacemos de manera consciente, pero hay una vocecita que nos dice, ¿hasta cuándo te pones esos zapatos que tienen un hueco? No está bien que un hijo de Dios se viva vistiendo con ropa regalada. Dios mío, se me fue la gente. Dame un aplauso al Señor. Yo sé que cuando usted entró por esa puerta vio el pastor Santo, digo, ¿quién vestirá a ese pastor? Ese tipo tiene una elegancia, es espiritual. Es la gracia, mis amados. No es la ropa, la gracia trae la ropa también. Eso sí es verdad, porque yo no sé que tengo la gracia del Señor y parezco un desgraciado. Está arrastrando la chola, si tengo unos zapatos como en este momento, pues los voy a limpiar. No te preocupes, si se te acaba la crema, también pasa un trapito. Mis amados, yo quiero que tú entiendas que para Dios es muy importante que tú recuperes el hacha, que tú recuperes la herramienta que el Señor te ha dado desde la eternidad para que tú edifiques correctamente. Yo quiero avanzar en el mensaje, porque hay gente que tiene un hacha que no es de ella. Hay gente que está tratando de edificar con el diseño que le dieron los papás. Son los que creen que el matrimonio se pasó de moda. Son los que creen que vamos a intentarlo a ver cómo me va y después nos casamos. ¿Se me fue la gente? Yo le voy a edificar aquí. Son los que creen que voy a montar un negocio, pero cuando Dios le dice necesito que te comprometas, dice no, todavía no, porque así aprendí de mi papá. La madera es el elemento para hacer la viga, pero no es la viga. ¿Qué significa? Que la madera tiene que ser, diga conmigo, trabajada para que llegue a ser una viga.
Y aunque Eliseo permitió que los profetas cortaran la madera, venía la parte más importante, y era poder trabajarla, formarla, procesarla para sacar la viga. Si yo me voy al contexto, por revelación de esto, la madera es la palabra de Dios. ¿Sí, verdad? ¿Está conmigo aquí? Amén. La viga es el testimonio de lo que hace la palabra de Dios. Voy a explicártelo. Cuando tú lees Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la palabra, la madera que llega a nuestra vida. Pero cuando esa palabra comienza a ser revelada, se nos quita el velo, se cae la víctima que yo he sido por muchos años. Entiendo que soy hijo, que el Padre me rescató, que vino el Hijo, el unigénito, y murió en la cruz. Entonces se convierte en una viga donde me sostiene la nueva identidad como hijo de Dios. Hay gente que quiere llegar a lugares como este, recibir la palabra, Dios te va a prosperar, y salir de aquí por la puerta y decir, me voy a montar un negocio, y el diablo dice, yo soy tu principal socio. El enemigo está buscando socios. ¿Tú quieres uno? Ah. Escúcheme bien, amada iglesia, que el único negocio donde el Señor, tu Padre, tu Dios, invierte es en la familia. Entonces ningún negocio puede estar por encima del diseño de Dios, que es la familia. Que Dios te va a dar la oportunidad de montar una empresa, pero ahora no tienes tiempo para compartir con tu familia. No es verdad que Dios te va a montar un negocio para que tú no te puedas estar en este lugar pidiéndole a Dios un empleo. Yo no sé qué le has pedido a Dios para que te añade. Ahora tú no tienes tiempo para dedicarle al Señor. ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde? He visto miles de personas que llegan a este lugar, a un lugar como este, llegan arrastrándose porque tienen hambre, porque tienen necesidad. Escúchame, a Cristo, aunque se llegue con hambre, no se permanece con hambre, sino con la necesidad de recibir de Él, de vivir con Él. Un pastor me dijo un día, nosotros somos respuesta, pastor, para el mundo, por eso nosotros hacemos sopa los domingos. Y yo le digo, yo también hago comida los domingos, pero comida espiritual, y le pido a Dios que le provea allá afuera. Porque a lo que yo empiezo a hacer sopa los domingos, la gente llega solo por la sopa y por la comida. Pastor, y usted nunca lo va a hacer, lo hice y lo volvería a hacer, pero por dirección de Dios. Porque estoy convencido por experiencia propia que usted no necesita lo que usted dice que necesita. Usted no necesita que Dios le provea un mercado. Usted necesita aprender a adorar a Dios en la escasez. Pastor, ¿y por qué usted dice que necesita? ¿Será que Dios quiere que yo viva pobre? No. Dios te quiere facultar tan poderoso como lo hizo con Jesús, que en el desierto, después de pasar hambre, Jesús le pudo responder al enemigo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale del corazón de Dios. Hay gente que llega a un lugar como este y recibe una palabra poderosa, y cuando llega a su casa que abre la nevera, Dios no te provee para el almuerzo, para que agarres la palabra y la pongas en un plato y diga, gloria a Dios, porque Él también está conmigo. Y se va de aquí poderoso. El pastor de verdad que estaba lindo el día de hoy, y la palabra gloriosa. Pero este proceso mío es muy fuerte. Si me llega a llamar, yo le voy a colgar la llamada, porque yo no estoy aquí para sobarte. Usted no es hijo mío. ¿Usted sabía eso? Hay ministerios que dicen, yo soy papá, mamá. Yo no soy hijo, soy muy joven.
Mis amados, yo no puedo tomar un título que no es mío. Padre, madre. Yo tengo dos que Dios me dio. Usted es hijo de Dios. Y ciertamente Dios me ha puesto en mí un amor de padre. Pero el amor de padre no es mío, viene de Él. Por eso el amor de papá exhorta, deja en silencio, trabaja conforme al diseño y no conforme a lo que la gente quiere. Padre que estás aquí, siempre que tomes una decisión, pregúntate, ¿qué impulsa tu decisión? ¿El sentimiento o el verdadero amor? Pastores, no sé, no te hagas el loco, porque tú sabes de que sabe cuándo es amor y cuándo es sentimiento. Solo que caemos en la trampa de nuestra mente y allí nos quedamos dando vueltas. Y el que no sabe que Dios no tiene problema con que tú des vueltas, porque Dios es eterno. Él no tiene problema que te arrepientas de lo que estás haciendo hoy y el año que viene, ni yo tampoco. ¿Por qué? Bueno, porque Él no tiene problema con el tiempo. Y yo aprendí que yo no tengo el trabajo para convencerte. A mí Dios no me llamó a convencer a nadie. Eso lo hace el Espíritu de Dios. ¿A cuánto está convenciendo el Señor el día de hoy? Dale un aplauso al Señor. Y dijimos entonces que la madera es la materia prima con que se hace la viga. Y la madera es la palabra de Dios. Y el pastor Bernardo, que es el que más me marca cuando predica, dice que nosotros necesitamos aprender a ser hacedores de la palabra. Que una de las cosas que nos vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo es que Él, siendo hombre, sí pudo caminar en la tierra haciendo la voluntad de Dios. Y hay gente que se llena de un sinfín de excusas, que es muy fuerte es el Señor. Es que es muy duro es vivir sin Dios. Duro tener que caerse después de que Dios te habló 200 veces de que Él era el camino, la verdad y la vida, y tú decidiste irte por tu camino y te diste un taparazo. Eso sí es duro, ¿no? Comencemos a conceptualizar las cosas como Dios las dice y como tú y yo las necesitamos. Socialmente se cree que las congregaciones necesitan atraer gente, seducirla y tenerla aquí, que no se vayan. Si usted, perdóneme con todo respeto a los que están acá y los que me están escuchando, si usted no viene aquí a ser edificado, pues ¿qué hace aquí? Yo siempre lo he dicho, pudiera ir a la intergalería y después que esté allá, que yo termine el servicio, me llame y me invite un pollo Arturo, pero ¿qué hace en un lugar como este? Cuando aquí se predica la palabra para, diga conmigo, para edificación de la iglesia. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces queremos tener a la gente distraída en un lugar como este y que usted se sienta cómodo. A lo que yo vea que el café le acomoda a la gente, le echo sal para que la gente se incomode. Porque, mis amados, necesitamos aprender las herramientas que Dios nos estableció en la palabra. Pregúnteme ¿para qué? Para hablarle al enemigo. Porque cuando Dios te enseña a vivir en la escasez, es porque Él sabe que el enemigo se te va a presentar con propuestas para atender la escasez. Pero si tú no aprendes a lidiar con la escasez, pues le vas a atender y le vas a agarrar la propuesta del enemigo. Si tú tienes un tema de orgullo, que te encanta ponerte los zapatos de marca, pues vas a caer cuando te digan, póstrate ante mí y te voy a dar todo esto. Pero Jesús, que Él estaba hambriento, 40 días sin comer en un desierto, la cara de Jesús debió haber estado feo para la foto. Pero lleno del Espíritu, siendo formado, aceptando la formación, le pudo responder, ¿sabe qué? Solo a Jehová mi Dios yo adoraré. Yo no voy a adorar al dinero, ni a la posición, ni me voy a arrastrar. Hay gente que está arrastrándose en el sistema de este mundo porque tengo que darle que comer a mis hijos, porque si no, ¿cómo hago? Escúchame, Jehová es tu proveedor. Pastores, yo trabajo con el gobierno. Yo tengo 16 años trabajando con el gobierno. Y pregúntame cuándo ellos han dado provisión a mi mesa. Ellos me pagan un salario, pero mi proveedor es el Señor. Y gloria a Dios que no me alcanza, porque eso me ayudó a convencerme que el apego a los trabajos, a los negocios y a todas esas cosas no me dan vida eterna. El mejor trabajo que tengo es este.
porque aunque materialmente no veo el pago, wow, diariamente veo la recompensa. Veo a mis hijos felices, veo a mi esposa sirviendo juntamente conmigo y los veo a ustedes crecer. Dile que está a tu lado, la paga de Dios es más importante. Voy a avanzar y quiero hacerte una pregunta. ¿Quieres edificar por el diseño de Dios? Todos quieren, ¿verdad? Pues no corte la madera solamente. Deja que el Espíritu la convierta en una viga. ¿Qué significa eso, pastor? Deja que la palabra te confronte. Deja que la palabra se convierta en un testimonio. ¿Tienes problemas de ira? Pues deja que la palabra del amor entre en tu corazón. Y cuando seas presentado ante una prueba, en vez de hacer lo que siempre hacías, cree que la palabra te puede sostener. Mete el dedo en el marco de una puerta así y tira la puerta con toda tu fuerza. No lo vas a hacer, ¿verdad? Pero si vas a atropellar a otro. Si vas a hacer lo que siempre haces. Mis amados, la viga para edificar tu casa es lo que hace la palabra en ti. Una viga en mi caso, una viga es que un día el Señor me reveló que la mentira me llevaba camino a la muerte. Y yo era un mentiroso. Le mentía a todo el mundo, pero a mi esposa en especial. Cuando yo entendí eso, esa palabra me volvió loco. Porque lo primero que dije, yo no sirvo, yo no puedo ser feliz a mi esposa. Y el Señor me dijo, esta palabra te va a transformar. Pero aunque Él me lo dijo, si yo no pongo de mi parte, eso no hubiese ocurrido. Porque un día, uno de los detalles emblemáticos, proféticos que hice fue con el teléfono. 8 años de matrimonio, 10 años con el teléfono bloqueado. 10 años con el teléfono, ¿en serio? Y cuando el Señor ya tenía 8 meses sirviéndole a Dios, después de llorar tanto porque era un mentiroso, entonces Él me hizo saber, hasta aquí, Rodolfo. Y yo abrí mi teléfono y le dije a mi esposa, toma, llama. No, es que tú lo tienes bloqueado, tú estás loco. Mi clave es esta, le dije, y nunca más voy a bloquear el teléfono. Y tengo 9 años, para la gloria de Dios, que mi vida es transparente para mi esposa y para todo aquel que desee. Pero eso no lo decidió Dios, eso lo decidí yo. Usted se puede ir de aquí diciendo, gloria a Dios por la palabra, y de verdad el pastor es buen mozo, pero yo voy a seguir con mi vida, ese es su problema. Discúlpeme que le diga esto, porque el Evangelio no es una fiesta ni es una celebración para motivarte. El Evangelio es una oportunidad para la vida eterna. Y usted es el que le conviene entender eso. Nosotros lo hacemos con todo el amor y el entusiasmo para que usted sea edificado y decirle, en este club hay posición, hay lugar para ti también. Aquí también hay oportunidad para ti, pero tú tienes que abrir la puerta y dejar que Él entre y cenar con Él y Él contigo. Te pregunto, ¿qué vas a edificar? Porque socialmente edifican, la gente se casa, tienen hijos. Hay gente que tiene hijos sin casarse y se lo ponen a Dios. Y yo estoy mal, yo estoy diciendo, y me preguntan, pastor, ¿eso está mal? No, pero hay que llevarlos al diseño de Dios. No hay que conformarse. Dile que está a tu lado, no te conformes. Quinto punto, el proceso, la aflicción, el problema. El hombre grita, se me perdió el hacha. ¿Y sabe qué dice? Era prestada. Yo estoy seguro que si no se le pierde, nadie sabe que era prestada. Ese es como cuando tú estás caminando en el diseño que tú aprendiste de que era así y te consigues con un problema. Y allí dice, así aprendí de mi papá. Eso lo aprendí en una congregación y eso es pura mala maña. Este profeta tenía un hacha que no era de él, era prestada. Yo te hago una pregunta, ¿con qué estás edificando? Con el principio que aprendiste donde Dios tiene palabra para ti, para edificar tu casa específicamente. Tú no necesitas aprender de nadie. El Espíritu se te revela y te hace cumplir el sueño que tiene para cada uno. Cada uno de los que estamos acá somos distintos en esencia, en físico, somos seres únicos. Y a veces somos únicos y caminamos con hachas de otro. Yo le hago una pregunta, ¿qué hace un hacha? Corta, ¿verdad? Corta, rompe los árboles para que tú puedas discernir la palabra, para que se pueda penetrar en tu corazón. Tú necesitas ir delante de Dios para que Él te dé tu hacha.
lo que Dios te mandó a hacer a ti específicamente. No te acomodes a lugares, a estructuras de hombres, sea iglesia, sea empresa, sea familia. Porque en las familias es donde se aprende todo en primera instancia. Incluso cuando llegamos a un lugar como este, tenemos que empezar a deshacer obras de maldad que adquirimos en nuestra familia. De hachas que nos dieron nuestros padres. Más mujeres que les parece que está bien que los esposos le griten porque vieron toda su vida cómo su papá golpeaba y maltrataba a su mamá. Hachas prestadas. Dile que está a tu lado, gloria a Dios que se te perdió esa hacha. Porque esa no era tuya. Yo no sirvo para nada. Y cuando revisamos para atrás, una mamá depresiva, un papá depresivo, hachas prestadas. Creencias limitantes adquiridas en la vida, pero que no es la verdad. Diga que al que está a tu lado, la verdad es Cristo. Vemos entonces aquí que el hombre grita, ayúdame, que el hacha es prestada. En el verso 5 dice, ya se volteó por acá. Ajá. Y aconteció que mientras uno, diga conmigo uno, había muchos profetas, pero uno se le perdió el hacha. ¿Y qué cosa? Que al que se le perdió fue el que reveló y es prestado. Así como cuando tú estás tapando un pecado ahí, hecho el loco, y Dios te lo pone en público, pero ¿por qué a mí? Porque Dios te ama. Y Dios quiere sacar y exhibirte para que te des cuenta y te convenza que eso no es. Dios es especialista, por amor, en avergonzar el pecado. Si te avergüenza a ti, dale gloria a Dios. Porque te está diciendo, tú no eres el pecado, pero tienes que morir a él. Dios mío. Pero ¿por qué me pasa esto a mí? Yo voy a la iglesia, vengo a un lugar como este y cuando salgo, pasa en la casa, Dios está avergonzando el pecado, pero tú tienes que morir a él. ¿Cuántos no quieren ser más avergonzados por Dios? Pues entonces comienza a cortar madera con el hacha correcta. Yo no soy hijo de la ira, yo soy hijo del amor. Yo no soy hijo de la mentira, la verdad está en mí. Y camine, ¿cuántas veces te lo va a decir? Todas las veces que sea necesario, hasta que eso se establezca en tu corazón. Dile que estoy hablando contigo. El varón, note que dice que cuando él grita, voy a leerlo, dice, aconteció que mientras uno de él derribaba, se cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, oh, Señor mío. ¿Qué digo? Señor mío. Reconoció la autoridad que estaba allí, que era prestada. Y el varón de Dios, aquí no llaman a Eliseo por su nombre. ¿Sabe por qué lo llaman el varón de Dios? Porque está hablando del propósito. Eliseo estaba allí como embajador del reino, como el hombre de autoridad. Y a veces tú y yo tenemos que entender que Dios coloca autoridades por encima de nosotros para que nosotros podamos ir y validar lo que Dios quiere hablar. Yo soy autoridad en esta casa, pero ustedes me vieron recientemente con mis autoridades terrenales, mis pastores y el apóstol, y lo respeto y lo amo y le obedezco. Y usted me veía así lindo y me sonreía, pero me echaban unos regaños y yo me quedaba, gloria a Dios que tengo aquí que me regañe. Yo no soy usted, pero yo soy masoquista. Duré 7 años en los secretos sin pastor, porque mi pastor estaba en Valencia y el apóstol en Ciudad Bolívar y en Trinidad. Y yo decía, pues yo quiero que alguien me venga y me diga si lo estoy haciendo bien. Ahora cuando vinieron y me regañaron, yo soy masoquista, me reía. Ay, gracias, por si me siento bien, porque alguien me está regañando. Alguien me está diciendo para alguien, yo soy importante, que me está exhortando para hacer las cosas correctas. Si tú no eres capaz de sujetarte y someterte a autoridades terrenales, mis amados, revisa el amor que sientes por Dios. Dios mío, alabado sea el Señor. Varón de Dios, le digo, varón de Dios, se me cayó y es prestada. Y él preguntó, Eliseo preguntó, ¿dónde cayó? Te pregunto, iglesia, ¿dónde se te cayó la autoridad? ¿Dónde la perdiste? ¿Dónde se te perdió el hacha? Porque Dios te la quiere recuperar, pero tú tienes que decir dónde la perdiste. Si fue que la perdiste de tu mamá, de tu papá. Si es que la manera en que estamos viviendo hasta ahorita es porque alguien te sopló y te dijo que era así. Pero tú le tienes que decir a Dios en esta tarde, ¿dónde perdiste el hacha?
Tú tienes que decirle a Dios: Señor, yo perdí la paciencia porque desde chiquito veía a gritar y mucho desorden, y Dios dice: voy a hacer que recuperes esa hacha, pero la tuya, no la prestada. El varón de Dios activa el poder de Dios en tu vida. La autoridad que Dios ha puesto, Él es embajador para activar el poder de Dios en tu vida y en la casa de asignación. Punto número 7, el hacha flotando. Dile que está a tu lado: tus armas son espirituales. ¿Cuántos de ustedes han visto un hacha flotar? Así como te voy a decir algo: el evangelio para el mundo es locura, pero para nosotros es poder de Dios. El varón de Dios le dice: ¿dónde se te perdió, papi? A ver, fue en kindergarten cuando me abusaron, cuando era una niña y un niño. Allí temor, y cuando un hombre me toca. Discúlpeme que sea tan drástico, pero quiero que recuperes tu hacha el día de hoy. Y para recuperarlo, Dios te pregunta: ¿dónde lo perdiste? Quiero despertar tu conciencia. ¿Dónde fue que entró el temor en vez de la valentía? ¿Dónde fue que te hiciste de la vergüenza en vez de la identidad de Dios? ¿Dónde fue donde te convertiste en la sombra de tu esposo, de tu esposa? ¿Dónde fue que te rompiste? ¿Dónde fue que entró el orgullo a tu corazón? ¿Dónde? ¿Dónde fue? ¿Quién te rompió? ¿En qué etapa de tu vida? Porque en lo que tú identifiques eso, Dios no tiene problema en entrar en lo sobrenatural. Y hay gente que me ha dicho: pastor, perdonar, yo no creo que pueda, porque es tanto tiempo. También es imposible que un hacha pueda flotar. Y quiero que le diga algo: yo sé que el hacha puede flotar. Pregúnteme por qué. Porque yo tenía 18 años que odiaba a mi papá. Y cuando escucho a alguien decir: yo no puedo perdonar, yo lo entiendo, porque yo decía lo mismo. Pero el Señor hizo que mi hacha flotara, hizo que yo perdonara, me enseñó el amor, me enseñó el perdón, me enseñó el valor que yo tenía. Yo creo que tú entiendas que este hombre que está predicando aquí no está predicando porque es elocuente, porque yo estuve roto como tú, porque a mí se me perdió el hacha y yo no sabía ni siquiera de quién era. Porque entre el abandono de mi papá, el abandono de mi mamá, el maltrato de mis hermanos, el dormir en la calle, en los bancos de un hospital, el tener que comer en una casa de amigos, el tener que correr y sentirme solo hasta los 33 años de mi vida, no fue que se me perdió el hacha, sino que yo no sabía ni siquiera de quién era. Si era porque que me enseñó a odiar fue mi papá porque me abandonó, o mi mamá porque prefirió a mi papá y no a mí. Yo no sabía quién había hecho de mí un monstruo. Por eso necesité una intervención divina. ¿Cuántos necesitan una intervención divina? Para perdonar, para sanar. Y cada vez que yo decía: el hacha puede flotar, yo puedo perdonar, cuando el hacha se medio movía en la tierra, que subía, algo pasaba: no puedo, es muy doloroso, no puedo. Y Jehová me decía: tú no estás solo, yo estoy contigo. No se trata de él, se trata de ti. Tienes que aprender a perdonar. Y otra vez: Señor, yo puedo. Yo voy para donde mi papá. Y venía alguien de impertinente de parte de Dios y me decía: ¿sabe qué? Tienes que ir allá donde tu papá. Y venía el ego y me decía: ¿cómo yo voy a ir? Tú vas a ir para allá si fue él el que te abandonó. ¿De dónde sacas tú eso si él fue el que falló? Yo le estoy hablando a la persona que le estoy hablando, es a esa. A los que dejan que la mente les hable y les haga ver que el orgullo no los deja dar el paso. Escúchame, el que está esclavo eres tú. Bendito sea el Señor, que después de pelear 8 meses, que el hacha hacía levantarse y lo volvía a hundir. Un día fue temblando, no podía ni imaginar ni manejar cuando llegué a casa de mi papá, porque la mente me decía: estás perdiendo el tiempo. ¿Cuándo le ha dicho eso? Estás perdiendo el tiempo, ¿para qué haces esto? Ese hombre no ha cambiado. Y mi hacha allí, y Dios con el palo en la mano, diciéndome: quiero hacer flotar tu hacha. Quiero entregarte un arma para que puedas edificar correctamente a tu familia. Y el hacha de Dios es el perdón, es el amor, es la benignidad, la templanza, la bondad. Yo no sé quién te dañó,
quien hizo que perdieras el hacha y se cayera, pero el Señor en esta tarde te lo va a entregar nuevamente. Va a hacer que se levante, te va a enseñar a perdonar. Cuando llegué a la puerta de que mi papá, de la casa de mi papá, Dios hizo, porque yo no sé tú, pero yo tengo un papá que es muy impertinente, un padre, un Dios que es muy impertinente. Si tú quieres que Dios te sobe, ese no es aquí se predica, aquí se predica un Dios impertinente. Señor, le tengo miedo a las alturas. Y el otro día Dios te dice, te quiero que te vayas para un cerro a caminar por allá para hablar contigo. Y yo, pero si yo le tengo miedo a las alturas. Pero es que es allí donde yo quiero revelarme a tu vida y hacerte más que vencedor. ¿Cómo te hago más que vencedor si quieres vivir atrapado en los miedos y en el certidumbre? Y a mí me montó a perdonar. Y cuando me paré en la puerta que vi a mi papá, tenía alrededor de 12 años que no lo veía. Y mi papá era tan chiflado que cuando me vio pareciera que me hubiese visto la semana anterior. Y me dijo, por fin, tú vienes por ahí. Yo. No, mi papá era muy especial. Ya partió, ya no está en este plano terrenal. Pero ¿sabe qué? Allí es donde tú aprendes a confiar en Dios, a creer que el hacha puede flotar aunque tú no entiendas, porque la humanidad te dice, te dije que no tenías que venir para acá, te dije que aquí no ibas a hacer nada, el tipo no va a cambiar, pero Dios estaba dentro de mí, pero tú sí estás cambiando. No importa que Él no cambie, porque no se trata de Él. Yo te traje aquí porque te quiero hacer libre a ti. Y yo recuerdo que di los 6 pasos más terribles de mi vida, creo que los di 6, 7, no sé cuántos pasos de la puerta a donde estaba Él, temblando, obligando a mi humanidad a ser libre. Y cuando llegué, nunca lo he abrazado, lo abracé, lo besé y le dije, perdóname. ¿Por qué me pides perdón? Por haberte estado lejos de ti por casi 18 años. Eso lo hace solo una persona que ha conocido el verdadero amor de Dios, el que no se envanece. Y el amor de Dios no se entiende como una mente humana. La mente humana demanda, el amor de Dios se ofrece. Y a lo mejor tú dirás, es que el que me hizo daño, el que me hizo que yo perdiera el hacha, ese era muy importante para mí, por eso su falla me marcó. Pero quiere que te diga una cosa, te voy a decir esto así suavecito. Yo no sé cuántas marcas te puso el enemigo, pero lo que sí te puedo decir es que antes de que llegaras al vientre de tu madre, ya Jehová te había puesto una marca, y esa marca es como hijo, como hija de Dios. Es que mi papá me abandonó, pero tu Padre Celestial dijo, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Es que mi esposo me fue infiel y te dice, yo siempre me he permanecido fiel. ¿De qué me están hablando, iglesia? ¿De que perdiste el hacha porque alguien te enseñó a usarla incorrectamente o alguien te la prestó? Yo te vine a decir que Dios tiene tu propia hacha. El varón de Dios corta una madera, Eliseo corta un palo, lo hace, lo prepara. ¿Quién lo hizo? El hombre de Dios. ¿Tú sabes quién te puede enseñar a perdonar? Una persona que ya haya perdonado. ¿Tú sabes quién es verdaderamente tu amigo? El que ha conocido el amor de Dios. Ese es tu amigo. Pastor, y los demás son conocidos. Porque la palabra dice, mi amigo son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Cuántos amigos hay aquí? Si esta palabra te la doy es porque Dios te ama. Porque Dios quiere que recuperes la herramienta para que puedas edificar tu casa. Hay padres aquí orando para que Dios cuide a sus hijos, pero no tienen la legalidad. Pastor, ¿por qué? Pero ¿de qué legalidad me van a estar hablando? Si su corazón está todavía comprometido con la falta de perdón. ¿Cómo puede fluir la bendición de Dios hacia tus hijos si en ti todavía hay una maldición? Tienes que salir de este lugar empoderado y lleno de la sinceridad para que Dios te pueda levantar. Y cuando tú ores en presencia de Dios, sepas que lo estás haciendo desde la legalidad, que le estás pidiendo a Dios lo que ya hay en ti. Señor, yo quiero que tú cuides a mis hijos, que los protejas y que el amor fluya en ellos, porque ya el amor está en mí. Dame un aplauso al Señor.
Ya para terminar, vemos allí que él le pregunta, ¿dónde se te cayó? Allí, le dije en su momento, extiende el palo y el hacha flota. ¿Y quién tomó el hacha? Eliseo. Lo tomó el mismo profeta. Le dijo, tómalo. Y él extendió su mano y lo tomó. Aunque un hombre y una mujer de Dios te prediquen palabras, tú tienes que ir por tu hacha. Tú tienes que hacerte. Tú tienes que creer que tú necesitas ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Tienes que aprender a verte conforme a como Cristo te ve y no como al mundo te ve y tú te ves. Porque es tiempo de que podamos recuperar nuestra legalidad en Cristo Jesús. Y eso lo hacemos a través de la concepción de orden en nuestra vida, conforme a la palabra de Dios. Dios está buscando una generación que esté cansada de construir con hachas prestadas. Yo no sé tú, pero yo me cansé de tener un matrimonio un poquito mejor que el de mi mamá y el de mi papá. Yo me cansé de ver cómo la costumbre podía más que el amor en mi vida. Me cansé de eso. Necesitaba algo más. ¿Cuántos ya saben que necesitan algo más? Sí, bueno, yo tengo, diría el pastor Bernardo, nosotros éramos una familia socialmente muy bien, pero resulta que sabemos, porque si no lo tuvieses aquí, que a eso le falta algo. Y te tengo una noticia, no es algo, es alguien. Le falta alguien que es el que le da el sentido correcto. Y ese alguien tiene dos características fundamentales. Pregúntame cuál es. El perdón y el amor. Las demás vienen con un chorizo. Pero si tú no aprendes a perdonar, hay gente que dice, bueno, yo perdono, pero no olvido. No es perdón. Yo perdono, pero quiero a la persona lejos de mí. Tampoco es perdón. Perdón es perdón y punto. Es soltarle el cuello. Es reconocer que quizás tú también fallaste en algo para que eso se diera. Mi esposa tuvo que hacerlo. Y el que fue infiel fui yo, el que montó los cuernos fui yo. Pero mi esposa reconoció que ella me había abandonado en algún área de su vida y de alguna manera inconsciente me lanzó a la calle. Porque el matrimonio es de dos, diga conmigo, el matrimonio es de dos. Y si uno se cae, el otro lo pisa. Dile que te lado, ¿qué hiciste tú? Ay, ay, ay. Dios está buscando una generación que esté dispuesta a ser formada para usar su propia hacha y edificar la casa conforme al diseño original. Mire, usted sabe que después de Dios, ¿usted sabe quién es la heroína de mi vida? Después de Dios, mi mamá es muy influyente, pero en el plan de Dios, que era mi familia, la heroína de mi vida es mi esposa. Porque nunca voy a olvidar que cuando yo estaba perdido, mis amados, perdido en mujeres, venía de Margarita de estar con mujeres y hacer un sinfín de locuras, Dios puso en el corazón de mi esposa tratarme como un príncipe. Y ella me trataba como un príncipe y yo me sentía como una cucaracha. Porque yo sabía que yo estaba haciendo las cosas mal. El arma más poderosa que Dios me entregó fue el amor. Y mi esposa me dijo, llegaste cansado, te quito los zapatos. Y yo, no. Y yo venía de estar con una mujer en la calle. ¿Dónde se quedaron esas promesas en el altar? En la salud, en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Eso tiene un peso en el mundo espiritual. Yo quiero que los hombres y las mujeres que están aquí, que son matrimonios, que están casados, que están divorciados, no sé, pero yo quiero que vayas delante de Dios, porque yo quiero que tú recuperes el hacha donde vas a edificar correctamente el lugar, el altar para tus hijos. Si tienes que perdonar, el Señor te va a buscar a perdonar para que eso se establezca como bendición en tu familia. Mi esposa es mi heroína porque cuando yo no valía nada, Dios me hizo saber. ¿Tú sabes por qué la hice perseverar allí? Porque más pudo el propósito. Porque el orgullo me decía ella, déjalo. Y se iba a ir, de verdad. Yo la veía así bien bonita. Teníamos un apartamento en Valencia y la mujer se iba a fugar con los muchachitos y todo. Yo le daba dinero para hacer y ella fue recogiendo dinero, guardando. Pero Dios fue más poderoso. Apareció un comprador
Y yo fui, me tocó ir a mí cuando yo regresé, después que conocimos al Señor, me dijo, yo me iba a fugar con los niños, porque ya no aguantaba más. Pero Dios irrumpió su vida, la de ella primero que la mía. Y empezó a decirle, recupéralo, deja de pelear con él, recupéralo, deja que el amor haga. Y esa fue el arma que no pudo conmigo, el amor. Por eso hoy estamos aquí sirviéndole al Señor, porque tenemos una historia de dolor quizás como la tuya, pero el Señor ha cambiado todo ese lamento en baile. Y no somos un matrimonio perfecto, pero caminamos con el perfecto, que es importante. ¿Está a tu lado? ¿Quieres edificar en el diseño de Dios? Yo no sé si tú has hecho prestada, pero Dios te la va a botar. Hoy Dios te la va a establecer. Quiero que vaya conmigo al libro de los Salmos, capítulo 127, verso 1 al 5. 127, capítulo, verso 1 al 5. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿A quién? A su amado. Usted puede tomar una pastilla para dormir, pero no descansa, porque el descanso tiene nombre, se llama Jesucristo. Yo hablaba en estos días con una mujer que ciertamente está en tratamiento médico y le decía, gloria a Dios porque puedes descansar, pero eso no es tu descanso. La pastilla no es. Y hay gente que está viviendo, discúlpeme, viviendo drogada, dopada, porque hay cosas que resolver y prefieren ir a lo paliativo y no ir al fondo. Todas las enfermedades son espirituales, todas. Pablo dijo, Satanás ha enviado un mensajero para bofetear una enfermedad. ¿Y sabe por qué? Era espiritual, porque Pablo estaba siendo usado por el Señor. Eso no estoy hablando del propósito. Pero hay enfermedades que vienen desde el alma, corazones que no perdonan, rebeldías que están atrapadas allí. Y yo no quiero que tú vivas ni atrapado en medicamentos ni atrapado en nada. Si te vas a hacer preso de alguien, hazte preso de Jesucristo mejor. Hazte preso de Jesucristo. Dice el 5, bienaventurado el hombre, diga que a tu lado, tú eres bienaventurado. Y yo también. Dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que bienaventurado es aquel hombre, aquella mujer doblemente bendecido que está lleno del amor de Dios y que conforme a eso habla, conforme a la abundancia de lo que hay en su corazón, eso lo saca. Y yo quiero que tú entiendas que Dios te trajo en esta tarde para decirte, el hacha que tienes no es tu responsabilidad, ni que lo tengas incluso si lo perdiste, pero sí es tu responsabilidad el día de hoy pegarle un grito a Jehová y decirle, Señor, perdí el hacha y no era mío, era de mi papá, era de mi mamá que aprendí esto, fue de la persona que me crió, porque ni siquiera mamá y papá tuve, por eso soy lleno de ira, por eso no sé perdonar, porque esa hacha la aprendí a duras penas de la vida que tuve. Cuando pegues ese grito, Jehová por la palabra te preguntará, ¿dónde fue que perdiste el hacha? Y hará flotar tu verdadera hacha y te la dará para que puedas edificar tu casa. Familia, yo no tengo cómo pagarle a Dios lo que Él hizo en mi vida y en mi familia. Pero si Él me tiene en esta tarde aquí hablándote, yo siento un gozo, porque siento que de alguna manera ha valido la pena todo el dolor que he pasado en mi vida. Porque los dolores de un hombre se convierten, cuando llegamos a Cristo, en los triunfos de otros. Y si yo pasé por el dolor y te lo estoy presentando hoy, y usted me puede ver así de lindo como estoy, es porque el Señor lo hizo conmigo. Y si lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Pero depende de ti. Necesitas recuperar tu hacha. No me resta más que agradecerle al Señor. ¿Sabe por qué? Porque
la recuperación en Dios es esencial para nuestras vidas. Lo que Dios vino a hacer en la cruz, vino a recuperar. Diga conmigo, Él vino a recuperar. Todo lo que aparentemente se había perdido por el pecado, Jesús vino a recuperarlo. Y hay gente que quiere recuperar lo material, pero todavía su alma está comprometida. El orden de Dios es inalterable. Dios quiere bendecirte, pero por supuesto que sí. Dios quiere añadirte, claro que sí. 3 veces más de lo que tú te imaginas. Pero primero, Dios estableció que lo que tiene valor para Él es tu alma. Tú eres millonario para Él, porque tienes algo que le pertenece a Él. Tú eres hechura suya. Tú eres comprado a precio de sangre. Tú eres propiedad de Dios. Porque aunque tú no lo sabías, Dios pagó por ti antes que tú lo conocieras. Y pagó un precio muy alto. Por eso yo quiero hoy que tú puedas entender que la recuperación no es una opción. La recuperación es la mejor decisión. Dile que está a tu lado, recupera tu hacha. Y ve a construir el diseño original. Dale un aplauso al Señor.